El coche ventilador. En el mundo de la Fórmula 1, muy pocas máquinas han aterrorizado a la parrilla antes de completar una sola vuelta. El Brabham BT46B fue una de ellas. Gordon Murray construyó este monstruo no para competir, sino para aniquilar. ¿El problema? El efecto suelo era el rey en 1978. Lotus lo había dominado con el 79, generando una carga aerodinámica increíble a través de túneles Venturi. El motor Alfa Romeo plano de 12 cilindros de Brabham hacía ese diseño casi imposible, así que Murray recurrió a algo insano, la succión. Un ventilador gigante en la parte trasera del coche extraía aire de debajo del chasis. Eso creaba un vacío de baja presión, literalmente succionando el coche hacia el asfalto. No importaba si estabas en una recta o en una curva, la carga aerodinámica siempre estaba presente. ¿La historia oficial? Solo está enfriando el motor, insistió Brabham. Pero todos sabían. Cuando Niki Lauda ganó el Gran Premio de Suecia de 1978 por 34 segundos sin siquiera esforzarse, el paddock se rebeló. Colin Chapman amenazó con retirar a Lotus. Otros equipos acusaron a Brabham de violar la regla de aerodinámica móvil. Técnicamente era legal, pero políticamente, muerto al llegar. La FIA lo prohibió después de una carrera. Sigue siendo el coche más dominante de Fórmula 1 en una sola aparición, invicto y prohibido para siempre. El amortiguador de masa. Si viste la temporada 2006 y te preguntaste por qué el Renault de Fernando Alonso se deslizaba por las curvas como un ballet, agradece al amortiguador de masa. A primera vista era una solución de ingeniería simple, un peso de 9 kilogramos en el cono de la nariz que se movía para cancelar las vibraciones y las oscilaciones de cabeceo. Pero en la práctica era magia negra. El coche se volvía más estable en medio de la curva, más sensible al frenar, más rápido sobre los baches. Se sentía como un truco de videojuego. Ferrari lo odiaba. Presentaron protesta tras protesta. Y a mitad de temporada, justo cuando Schumacher empezaba a cerrar la brecha, la FIA lo declaró un dispositivo aerodinámico móvil, a pesar de que no afectaba nada fuera del chasis. Renault se vio obligado a retirarlo. Su rendimiento disminuyó. El campeonato se volvió más reñido. Alonso aún ganó el título, pero muchos aficionados creen que sin las quejas de Ferrari, el R26 habría aplastado a todos por un margen aún mayor. Una pieza tecnológica, una prohibición. Así de estrechos son los márgenes en la cima de la Fórmula 1. El doble chasis. Colin Chapman nunca fue de jugar limpio, jugaba para ganar. Y en 1981, su respuesta al aumento de la rigidez del chasis y la incomodidad del piloto fue construir dos coches en uno. El Lotus 88 tenía un chasis interior que sostenía el motor, el combustible y al piloto completamente conforme, pero estaba rodeado por una segunda carcasa exterior que absorbía todas las cargas aerodinámicas. ¿El resultado? Un viaje cómodo y una carga aerodinámica increíble. Chapman argumentó que la carcasa exterior no era un dispositivo aerodinámico móvil porque no cambiaba activamente, pero los equipos rivales protestaron. Durante la inspección técnica en el Gran Premio de Estados Unidos Oeste llegaron protestas. La FIA acordó que nunca pasó de la clasificación. Chapman estaba furioso. El 88 nunca volvió a correr, pero su influencia permanece. La construcción del chasis de cada coche moderno de Fórmula 1 debe algo a esa audaz innovación. Flujo de combustible, travesuras. La velocidad en línea recta de Ferrari en 2019 no solo fue impresionante, fue sospechosa. Su unidad de potencia de repente encontró entre 30 y 50 caballos de fuerza más que cualquier rival a mitad de temporada. Red Bull y Mercedes sabían que algo estaba pasando. Presentaron quejas formales sugiriendo que Ferrari estaba inyectando combustible fuera del flujo legal usando pulsos cortos que el sensor de la FIA no podía detectar. La FIA no pudo probarlo. En su lugar, firmaron un acuerdo privado con Ferrari, cuyos términos aún están clasificados. Pero después del anuncio, el rendimiento de Ferrari desapareció. Pasaron de ser contendientes a la pole a estar en el medio del pelotón de la noche a la mañana. Eso provocó indignación. Toto Wolff de Mercedes dijo que la falta de transparencia era inaceptable. Christian Horner de Red Bull lo calificó de turbio. La FIA, acorralada por la presión pública, introdujo un segundo medidor de flujo en 2020 y Ferrari nunca se recuperó. Hacer trampa o área gris legal no importa. El Tribunal de la Opinión del Paddock los condenó de todos modos. El tanque de combustible oculto. En 2005, Baronda pensó que habían encontrado un vacío legal. Su coche cumplía con las regulaciones de peso mínimo, pero solo después de la carrera cuando la FIA drenaba el combustible. Lo que descubrieron sorprendió a todos. El coche tenía una segunda cámara ilegal en el tanque de combustible. Permitía a Barr comenzar la carrera con un peso inferior al reglamentario y luego repostar durante la carrera usando combustible oculto por debajo del nivel del sensor. El equipo afirmó que era un margen de seguridad. La FIA lo llamó fraude. A Barr se le impuso una suspensión de 2 carreras, uno de los castigos más severos en la historia moderna de la Fórmula 1. La medida destruyó su credibilidad y rompió la confianza entre el equipo y el organismo rector. De contendiente al título a la desgracia, todo gracias a 10 kilos de combustible ilegal. F-Duct que cambió las reglas. McLaren no inventó el F-Duct solo para ganar velocidad. Lo hicieron para que todos los demás los persiguieran. Al bloquear un conducto de la cabina con su rodilla izquierda, el piloto podía detener el alerón trasero a alta velocidad, reduciendo la resistencia y aumentando la velocidad máxima. Sin partes móviles, sin electrónica, solo una brillante manipulación del flujo de aire. ¿Funcionó? Hamilton y Button pasaron volando a los rivales en las rectas, incluso con menos potencia. Otros equipos se apresuraron a replicarlo con éxito variable. La FIA fue tomada por sorpresa. No era ilegal, solo ingenioso. Pero para 2011 cambiaron las reglas. Ningún dispositivo aerodinámico operado por el piloto. El F-Duct desapareció, pero su espíritu vivió en el DRS un año. Impacto masivo. Esa es la innovación de la Fórmula 1 en su máximo y su límite. Y el coche ilegal que nunca compitió. Toyota dejó la Fórmula 1 a finales de 2009, oficialmente debido a la crisis financiera global. Pero no se fueron sin más. Dejaron una bomba. TF-110, su prototipo de 2010, era una bestia.
bajo, agresivo y se rumoreaba que tenía un doble difusor 2.0. El coche tenía un diseño trasero radical que explotaba zonas grises del suelo flexible, una integración extrema del conducto F y un centro de gravedad ultra bajo. Cuando Stephen GP intentó adquirir la entrada de Toyota y correr con el TF110, la FIA lo bloqueó, no solo por razones políticas, sino porque los ingenieros temían que el coche hubiera expuesto lo cerca que Toyota había estado de cruzar a un territorio demasiado ilegal para probar. El TF110 nunca compitió, pero su fantasma persigue a la Fórmula 1 hasta el día de hoy. Algunos dicen que podría haber sido un ganador de carreras desde el principio. Otros dicen que habría sido descalificado en 3 rondas. Dirección que cambió la Fórmula 1. Cuando Mercedes llegó a las pruebas de pretemporada en Barcelona, las cámaras captaron algo increíble. Las ruedas delanteras se movían mientras Lewis Hamilton empujaba y tiraba del volante. No era una falla de suspensión, era DAS, dirección de doble eje. Al tirar del volante, Hamilton podía ajustar el ángulo de convergencia de los neumáticos delanteros sobre la marcha. En las rectas, los enderezaba para reducir el desgaste y la fricción de los neumáticos. En las curvas, los empujaba hacia la convergencia negativa para mejorar la entrada en curva y calentarlos. Totalmente innovador, totalmente legal ese año. Red Bull presentó quejas de inmediato, pero la FIA lo permitió. Mercedes lo usó toda la temporada. Luego, para 2021, la FIA lo prohibió con un cambio de regla de una línea. Los sistemas de dirección no pueden alterar más de un eje a la vez. No hay multa, no hay penalización. Solo un ataque quirúrgico para matar la innovación después de que funcionó. Locura de alerones flexibles. El RB6 fue el coche definitivo en el área gris. Su alerón trasero pasó todas las pruebas de carga y condiciones estáticas de la FIA, pero en la pista se flexionaba visiblemente hacia abajo a altas velocidades, reduciendo la resistencia y creando un efecto similar al DRS antes de que existiera el DRS. Fotos de Spa y Monza muestran el alerón doblándose bajo carga. McLaren y Ferrari protestaron. La FIA respondió con pruebas de carga actualizadas, duplicando el peso y añadiendo estrés lateral. ¿Y qué pasó? El dominio de Red Bull no desapareció, pero se volvió un poco más mortal. La tecnología del ala flexible no era nueva, pero Red Bull la explotó mejor que nadie. Y para cuando cambiaron las reglas, ya habían construido un coche ganador del título alrededor de ella. El coche legal más sospechoso, el Benetton B194 de Michael Schumacher, era rápido, demasiado rápido, especialmente en comparación con el Williams de Ayrton Senna, supuestamente el mejor coche de la parrilla. Después de Imola, donde Senna murió trágicamente, el escrutinio sobre Benetton explotó. Se difundieron rumores sobre software de control de tracción ilegal. Luego vino la evidencia. La FIA encontró código de control de lanzamiento oculto en lo profundo del software de gestión del motor. La defensa de Benetton, nunca lo activamos. La FIA no pudo probar que se usó durante las carreras, así que no se emitió ninguna penalización. Pero para los fanáticos y equipos rivales, el daño estaba hecho. Benetton había superado el sistema y dejó una cicatriz permanente en el primer título mundial de Schumacher. La crisis de identidad Toro Rosso se suponía que era el equipo junior de Red Bull, un campo de pruebas. Pero para 2008 no solo compartían motores, también compartían planos de chasis. El STR3 era esencialmente un Red Bull RB4 renombrado. Funcionaba con potencia de Ferrari, pero la filosofía aerodinámica, la carcasa de la caja de cambios y la configuración de la suspensión eran préstamos directos del diseño del equipo principal. Esto rompió el acuerdo con Cord, que requería que cada constructor diseñara su propio coche. Pero Toro Rosso lo eludió con una separación legal ingeniosa. Red Bull Technologies vendió el diseño a ambos equipos. No era técnicamente ilegal, pero fue suficiente para que la FIA revisara las definiciones de constructor al año siguiente. El misterio del tercer pedal de freno. McLaren dominó la temporada de 1998 con el MP413, un coche tan bien equilibrado que parecía pegado a la pista. El secreto, un sistema oculto de dirección de freno operado por un tercer pedal. Al frenar ruedas traseras individuales en medio de la curva, el sistema eliminaba el subviraje y ayudaba a mantener el acelerador en las curvas. Los rivales protestaron. La FIA lo consideró legal durante 3 carreras. Luego lo prohibieron tras una revisión adicional. ¿Por qué? Porque imitaba el control de tracción. Y aunque McLaren no fue multado ni despojado, la ventaja competitiva del coche se redujo lo suficiente como para cerrar la brecha. Nuevamente, McLaren no hizo trampa, innovaron. Pero la FIA trazó la línea después de que la cruzaron. Deflectores flexibles. En 2004, Sauber se encontró bajo investigación cuando los equipos rivales notaron que sus barge boards, esas pequeñas aletas aerodinámicas cerca del suelo, se flexionaban bajo carga en las curvas. El efecto, canalizaban el flujo de aire de manera más agresiva hacia el difusor trasero a alta velocidad mientras permanecían dentro de los límites legales en el túnel de viento. La FIA realizó una inspección. Nada falló por completo, pero la intención era clara. Sauber se vio obligado a reforzar la estructura a mitad de temporada. No condujo a ninguna penalización. Pero el diseño provocó una ola de restricciones aerodinámicas en 2005, especialmente en torno a la regulación del flujo de aire bajo el chasis. A veces no necesita ser prohibido, solo notado, para que la FIA reescriba el reglamento. Pintura térmica. El R5 de Howard, modificado aerodinámicamente, no se recordaba por su velocidad, sino por uno de los trucos aerodinámicos ilegales más extraños. Sus pontones laterales estaban pintados con un recubrimiento especial que se calentaba y contraía a alta velocidad. El resultado, remodelaba sutilmente el flujo de aire sobre la parte trasera del coche en las rectas, reduciendo la resistencia. Era como una aerodinámica cambiante antes de que la aeroactiva fuera legal. Un ingeniero curioso de Renault notó los patrones de decoloración y presentó una queja silenciosa. La FIA no multó a Jaguar, pero la tecnología fue prohibida en silencio y Jaguar cayó más en la irrelevancia. Un equipo conocido más por trucos que por resultados. Controversia sobre la flexión del suelo. Red Bull no solo ganó en 2022, dominaron, pero a mitad de temporada los equipos rivales comenzaron a hacer preguntas. ¿El problema?
Flexibilidad del tablón del suelo. El RB18 parecía cumplir con la prueba de deflexión estática de la FIA, pero bajo carga dinámica en la pista parecía que los bordes del tablón se flexionaban más de lo debido, reduciendo el porpoising y creando un efecto suelo adicional. No fue solo Red Bull, Ferrari también fue sospechoso, así que la FIA respondió con la Directiva Técnica 39. Se introdujeron nuevas pruebas, se ajustaron las tolerancias de flexión. Unas cuantas carreras después, el rendimiento en línea recta de Ferrari disminuyó. Red Bull se mantuvo fuerte, pero la diferencia se había reducido. Ningún equipo fue penalizado, pero todos sabían que la directiva no era aleatoria, estaba dirigida y recordaba a la parrilla que incluso un milímetro de flexión podría decidir el campeonato. Los secretos de la geometría de la suspensión Ligier no tenía motivos para terminar en los podios en 1996, pero en Mónaco Olivier Panis ganó una carrera de desgaste. Lo que llamó la atención no fue solo el resultado, era cómo se comportaba el JS43 sobre los baches. Las investigaciones posteriores a la carrera revelaron un enlace de suspensión trasera inusual, que se creía actuaba como una versión primitiva de control activo de altura de manejo. Ligier juró que era pasivo. La FIA no estaba convencida. El diseño fue prohibido discretamente la siguiente temporada, no porque no pasara la inspección, sino por su intención. Ligier se desvaneció en la oscuridad después, pero por una carrera mostraron cómo la geometría podía ser tan poderosa como la potencia. Truco de quema de aceite. El coche de Alfa Romeo de 2020 no era un líder, pero su motor tenía ADN de Ferrari. Eso significaba escrutinio. Su proceso de combustión fue señalado durante las verificaciones de mitad de temporada por abuso de regulación del flujo de aceite. Esencialmente, quemar aceite es una fuente de combustible extra durante la ignición, lo cual ha estado bajo estricta supervisión desde 2018. El truco, inyectar trazas microscópicas de aceite en la combustión a carga máxima, eludiendo los sensores. Legal en los márgenes, ilegal en espíritu. La FIA envió un aviso. Alfa Romeo ajustó el sistema. Su delta de clasificación cayó. Escándalo silencioso, sin multa, pero un mensaje contundente. Estamos observando. Aerobahn X-Wing, el A22, introdujo un conjunto de aletas aerodinámicas verticales que se extendían por encima de la cabina, apodadas X-Wings. No eran bonitas, pero funcionaban. Generando carga aerodinámica adicional sobre el centro del coche, ayudaban a equilibrar el complicado comportamiento de Arrows en mitad de la curva. A otros equipos no les gustaban. Jordan y Sauber amenazaron con protestas, no porque fuera inseguro, sino porque parecía inseguro. La FIA respondió brutalmente. A mitad de temporada, se emitió una directiva técnica prohibiendo cualquier carrocería por encima del plano de referencia del chasis que no fuera parte del arco de seguridad o los espejos. Las X-Wings estaban muertas. El rendimiento de Arrows se desplomó. Demasiado inteligente para ser legal. Si el FW14B compitiera hoy, sería ilegal en todos los niveles. Suspensión activa, control de tracción, caja de cambios semiautomática, ABS, mapeo del acelerador registrado por datos. Lo tenía todo. En 1992, Nigel Mansell arrasó con el campeonato en él. El coche era imbatible, pero también provocó pánico. La FIA, preocupada de que la F1 se estaba volviendo demasiado automatizada, comenzó a prepararse para prohibiciones masivas. Para 1994, toda la tecnología fue prohibida, sin multas, sin trampas, solo pura dominancia que obligó al deporte a frenarse. El FW14B no era solo un coche ilegal, fue la razón por la que las reglas cambiaron. Revolución del cambio de paletas. Ferrari introdujo la primera caja de cambios semiautomática con cambio de paletas con el 640. Revolucionó la Fórmula 1, eliminando la necesidad de una palanca de cambios en H, permitiendo a los pilotos mantener ambas manos en el volante y cambiar de marcha más rápido que nunca. ¿El problema? A mitad de temporada, los oficiales de la FIA se dieron cuenta de que la electrónica de Ferrari permitía ciclos de cambio de marchas preprogramados. Al presionar la paleta una vez, el sistema podía cambiar varias veces automáticamente, imitando una versión temprana de cambio secuencial, o incluso automático. No era específicamente ilegal, porque las reglas aún no lo cubrían, pero después de la temporada, esa laguna se cerró. Ahora, cambiar de marcha debe ser un comando igual a una marcha. Ferrari caminó por la línea, remodeló el deporte e hizo que la FIA reescribiera el reglamento. Torsión del alerón trasero. A principios de 2007, BMW Sauber sorprendió a todos al clasificar consistentemente al frente. Su diseño de alerón trasero presentaba un soporte de flexión torsional que pasaba las pruebas de carga vertical, pero se torcía sutilmente bajo estrés lateral. ¿El resultado? Mejor velocidad máxima en rectas, más agarre en curvas. McLaren y Ferrari protestaron. La FIA lanzó una inspección. Se le dijo a BMW que reforzara la estructura de inmediato. Cumplieron. Y de repente, la ventaja de velocidad máxima desapareció. No hubo penalización, ni descalificación. Pero al igual que Red Bull años después, la ventaja secreta se evaporó en el momento en que llegó el escrutinio. Trucos con agujeros de enfriamiento. Desesperado por rendimiento, Jordan intentó un truco único en 2003, añadiendo pequeños agujeros en la carrocería etiquetados como conductos de enfriamiento que, en la práctica, dirigían el flujo de aire hacia el difusor para potenciar la succión del suelo. Funcionó. Su agarre trasero aumentó, especialmente en circuitos lentos como Hungría. La FIA revisó la carrocería después de la carrera y dictaminó que los agujeros eran dispositivos aerodinámicos disfrazados de características de enfriamiento, lo que rompía las regulaciones. Jordan se vio obligado a rediseñar. Nunca volvieron a puntuar esa temporada.